Sé que ya lo habéis explicado más veces pues, cuando nos presentasteis la serie, cuando nos vimos también por el final del rodaje, pero me gustaría que me contarais una vez más cuándo y por qué decidís que es Berlín el elegido para ampliar el universo de La Casa de Papel. Bueno, realmente cuando matamos a Berlín y Netflix nos llamó para hacer una tercera, ahí nos dimos cuenta de que habíamos matado uno de los personajes más icónicos, ¿no? Luego hemos tenido muchas más cosas, es decir, hasta hubo una encuesta que hizo en varios países Netflix y era uno de los personajes más icónicos para la gente, ¿no? Sorprendentemente. No sorprendentemente, ¿no? Porque al final yo creo que aunque tuviera una oscuridad latente, el personaje tiene un rango brutal, tenía una comedia negra y te divierte, ¿no? O sea, podía ser mucho más oscuro en la casa uno y 2 que estaba al borde de la muerte, ya terminal, ya un tío más amargado. Pero al final es un estata, es un dandy, es un hedonista, todo el mundo quiere tener en su vida a alguien que es divertido. Te genera mucha tensión porque es un tío absolutamente imprevisible, entra a escena y te puede hacer cualquier cosa, ¿no? Entonces, cuando ya en aquel momento decidimos que el personaje que más posibilidades tenía era Berlín. Luego, en la tercera, cuarta y quinta, seguimos contando cosas del Berlín y aún así sentíamos que el personaje tenía una vuelta, ¿no? Sobre todo para precisamente ver otra parte de él, ¿no? Nos gustaba de pronto hacer comedia con él, no la comedia negra que habíamos hecho, ponerlo de segundo plato en una relación, provocar al personaje, ¿no? Y por supuesto trabajar estos robos mucho más blancos, por llamarlo así, más ilusionismo. Y yo creo que en todo momento estuvo la primera opción Berlín. Esther, no sé si quieres añadir algo en este sentido. No, estoy completamente de acuerdo porque para mí Berlín es muy estimulante. Me extrañó mucho que al final de las primeras temporadas de La Casa de Papel la gente, en lugar de tirarle piedras por la calle, le pidiera autógrafos. Esto mismo, porque era terrible. O sea, Creo que un personaje puede ser oscuro, puede ser dañino, puede ser... magnético. pero cuando tiene un código de honor, como es el caso de Berlín, al final la gente lo respeta. Y hay cosas con las que sí se identifica. Y el carisma y el magnetismo con Zulema lo vivimos también. Zulema en Vis a Vis, Berlín. Al final la gente adora seres así carismáticos. El atractivo del villano que tiene Totalmente. algo más, ¿no? Nos encontramos, como habéis dicho, en un Berlín mucho más luminoso, mucho más lúdico. Hablando antes con Pedro, me ha dicho que sí que es verdad que le costó un poquito las primeras semanas encontrar el punto justo. ¿Cómo trabajasteis ese cambio de tono? Porque vemos un personaje que sí, tiene cosas que ya le vimos, pero que solo se activaba muy poco y está en un sitio y en un lugar muy distinto, ¿no? Totalmente, sobre todo el cambio de género en sí de la serie, más allá que el cambio del personaje o que el personaje estuviera ubicado en una época de su vida luminosa o incluso en una historia de amor, porque sí que hemos visto a Berlín en las segunda parte de La Casa de Papel viviendo una historia de amor, ¿no? En sus flashbacks, pero el tono de esta serie es comedia, es muy ligero. El robot, de hecho, es más ligero, es más ilusionismo que esa tensión, que esa claustrofobia de un secuestro con rehenes. Entonces, llegar al género de la comedia romántica en este caso, es muy complicado porque tienes que medir siempre hasta qué punto quieres hacer reír, hasta qué punto llevas la comedia para no desvirtuar la inteligencia del robo en este caso. Y coger a un personaje con el que no habíamos hecho comedia, sí, comedia negra, pero todo es mucho más duro y más seco, y ponerlo a disfrutar de una historia romántica, ¿no? Y eso fue complicado. Pues quería... Regrabamos cosas, de hecho, porque se nos iba un poquito más, 3 puntos más de comedia, tal. Entonces buscamos. Tuvisteis que bajar un poquito de tono, Tuvimos sí que ajustar. Que ajustar el encontrarle el personaje, lugar, tuvimos sí. que ajustar el personaje, sí. Os quería preguntar también, hablando de personajes, bueno, hay un personaje en los últimos, yo he tenido la suerte, como os contaba antes, de ver la serie entera, hay un personaje que sale en los últimos capítulos, no vamos a decir quién es, aunque ya ha salido en el tráiler y está confirmada su presencia, pero que quería centrarme no en su presencia y el arrollador que es, sino en una frase concreta que me llamó muchísimo la atención que dice: así es el talento español festivo. Claro, me parece una frase redonda y quería que me la desarrollarais un poco y si eso también se puede trasladar un poco ahora mismo al momento que vive el audiovisual español fuera de nuestras fronteras.
Bueno, sí, yo creo que ahora mismo estamos en un momento dulce. Fíjate que hemos pasado de tener una especie esto cuando se decía españolada, ¿no? Sí, De complejo sobre la ficción y ahora tenemos casi un orgullo de idiosincrasia en la ficción, de una forma de hacer ficción española, ¿no? Y yo creo que el talento español es festivo. Es verdad, trabajamos un poco al menos nosotros siempre, en todas las series que hemos hecho, hay comedia. Intentamos buscar siempre series muy lúdicas, que sean muy entretenidas, que diviertan. Y lo del talento es festivo viene precisamente por la tesis de una de las policías que entiende mucho mejor el robo español que su compañera, la inspectora francesa, ¿no? Pero a claro, mí... pero también me refería a eso, a decir, "Joder, la que han liado, lo bien que lo han hecho, cómo lo han pensado, pero sí, y luego se fueron, A pues celebrar. de fiesta, ¿no? Pero que eso es lo que estamos un poco exportando ahora con nuestras series y nuestras películas y nuestro audiovisual, os quería comentar, ¿no? Que fuera se tiene en gran consideración la manera que tenemos nosotros de hacer este tipo de series o de ficciones, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, la vocación lúdica y festiva de España, más allá del talento, yo creo que todos, ¿no? Es esa sensación de que todo puede ser convertido en una gran fiesta en 5 minutos. No Y nos da miedo dejar de ser serios. sí, sí. Y hablando de estereotipos un poco, que hablamos de ese estereotipo festivo o más desenfadado que tenemos los españoles, el robo está ambientado en Francia, en París. Es una apuesta preciosa la serie sobre las calles y los lugares de París, pero también se lanzan no pocos, creo yo, dardos o mensajitos contra el chauvinismo francés, ¿no? ¿Cómo creéis que se lo van a tomar allí en Francia? Porque fijaros que son un poco sensibles con esto, ¿no? Es más que lo que le ha pasado al pobre Ridley Scott ahora con Napoleón, ¿no? Bueno, hay pequeños guiños, ¿no? De chauvinismo francés, pero bueno, intentamos no cargar mucho las tintas. De hecho, quitamos cosas de guión en algún momento Sí. de la rivalidad entre las inspectoras, porque... Hay una rivalidad histórica de alguna manera que nosotros esperamos que tomen con sentido del humor, pero trabajamos en la comedia por parte de los personajes españoles y trabajamos en la inteligencia por parte de los personajes franceses. O sea, no están desprotegidos frente a un ataque de este tipo de frases o del talento español. La inspectora francesa es muy inteligente, entra al trapo, no se agobia, sino que le mantiene muy bien a la española. O sea, están como al mismo nivel y yo creo que finalmente son tres y forman un trío estupendo Pero, donde se compenetran bien pero finalmente. no hayas mucho, no hayas. Alicia Sierra es mucho, Alicia. Luego, ya, nos estamos quedando casi sin tiempo. La pregunta casi obligada sobre el futuro, no ya solo de Berlín, que no queremos destripar el final de esta serie, sino de La Casa de Papel como marca, como franquicia. ¿Os seguís planteando seguir expandiendo este universo y cuál sería vuestro modelo de expansión? No hay pocas series de éxito que lo hayan hecho. Ahí está Breaking Bad, que lo hizo a través de series y una spin-off y también una película, The Walking Dead, que ha sacado de todo para todos. Es decir, ¿cuál sería vuestro modelo ideal a la hora de seguir expandiendo, si es que queréis seguir expandiendo? Yo creo que lo dice el público siempre, ¿no? Incluso una segunda temporada, al final es el público. Yo creo que el test de Berlín es muy interesante para ver qué grado de... ¿Cuál puede ser el recorrido, no? cuál es el recorrido de la propia serie y cuál es el recorrido de... hay espectadores que quieren ver más robos con esta escritura, etcétera. Bueno, yo desde luego, nosotros siempre contamos historias, no sé si contaremos más historias de la IP de la casa o no, pero yo siempre he pensado, lo he dicho muchas veces, que podríamos hacer cosas desde Tokio hasta esta nueva banda, desde Keila, el personaje de Tristán a mí me ha encantado, yo no había trabajado nunca con Tristán, o sea, todos tienen algo que contar y veremos si se cuenta o no, ¿sabes? También tenemos otras series, ¿sabes? No me planteo cuál es ¿sabes? El marco para seguir haciendo cosas de la ¿No casa. tenéis siquiera un personaje favorito que decíais, este también es otro filón? Es que muchas veces los personajes les vas escribiendo y hay capítulos que te gustan más. Yo he disfrutado volviendo a coger a Michelle Jenner, que hacía años que no trabajaba con ella, pero le escribimos muchísimo en Los Hombres de Paco. Yo creo que hemos escrito de todo. Y ha sido como un reencuentro maravilloso, ¿no? Y sabemos lo que puede dar en comedia, sabemos lo que puede dar dramáticamente. Creo que es una actriz que está siempre en la primera toma
Y yo creo que a mí me ha maravillado volver a trabajar con ella, pero es que realmente también con nosotros de la casa, ¿sabes? El personaje, el profesor, es mítico, ¿no? O sea, que es que tenemos por ahí muchos personajes con los que podemos hacer cosas, hay que mezclarlos a todos y hacer una... Tampoco tenemos miedo nosotros a cambiar de género, o sea que Ajá. eso es una cosa que te da mucha libertad, ¿no? Que coger a un personaje que ha estado secuestrado en un robo como en La Casa de Papel y darle la vuelta y hacer una comedia como es el caso de Berlín, un poco para todos los públicos, una serie confortable, pues eso hace que te puedas meter en harina con casi cualquiera y fabular cómo podría funcionar ese personaje que tú lo has visto en unas circunstancias en otra movida totalmente distinta. Entonces hay libertad infinita. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti.